la inteligencia. La inteligencia en su primer impulso no alcanza para hacer metafísica. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, la inteligencia procede por análisis y fragmenta, detiene la realidad para poderla ver desde algún punto de vista, desde algún ángulo. Y no es constructivo, es un movimiento, la intuición es un movimiento evolutivo, progresivo, creativo, y sin embargo no es constructivo. No construye porque para construir se necesita tener materiales. Materiales ya no solamente en sentido objetivo, en sentido de materias concretas, sino también materiales en el sentido inextenso. Necesita verdades. Esos serían los materiales para el pensamiento. No tiene esos materiales. El pensamiento, para construir, necesita verdades, necesita símbolos, necesita códigos, representaciones, esquematizaciones. Pero en esa dimensión hacia la cual se dirige la intuición, no hay ningún símbolo. Esa dimensión que es lo virtual, la dimensión de lo virtual, de la realidad, está libre de símbolos. No hay lenguaje, no hay códigos. Por lo tanto, no puede construir nada. Así entra a un campo problemático, donde el pensamiento se convierte en algo así como un recién nacido, porque está en la desnudez de la realidad y sin tener ningún instrumento cualificador a la mano. Entonces, ahí está, es un estremecimiento, esa es la emoción, es la emoción de encontrarse con la vida al desnudo, con la vida no cualificada en sentido antropológico. Es entonces ir como recién nacido cada vez que nos encontramos con esa región problemática. Bueno, uno de los aspectos más también importantes en Bergson es que esto que nos está mostrando, que ustedes están leyendo en Introducción a la Metafísica, nos va planteando un dualismo, incluso en el sentido platónico. ¿Por qué? Porque nos pone dos términos, la relación de dos polos, y entonces ahí lo que tenemos es un dualismo. Ya lo he dicho, él no utiliza la palabra dualismo, utiliza la palabra mixto. La realidad se organiza por mixtos porque pareciera que así es como la inteligencia le gusta proceder. A la inteligencia que es representativa, que es esquemática, le gusta contrastar, le gusta comparar. Y para comparar, pues se necesitan dos polos. Comparar lo blanco con lo negro, la vida con la muerte, lo bueno con lo malo. Todas estos opuestos están en ese primer gesto de la metafísica de Bergson. Y entonces uno sí puede sospechar, hay otra vez un dualismo. Aquí sí hay dualismo, este planteamiento de mixtos efectivamente es un dualismo, pero es de carácter epistemológico, no es de carácter metafísico, no hay dualismo metafísico, el dualismo es epistemológico porque se necesita hacer todo este análisis, todo este estudio de las relaciones que han estado en juego a lo largo de la historia de la filosofía. A ver, veamos qué hay en esta relación platónica de lo sensible y lo inteligible. ¿Qué hay en este mixto? Y hay que analizar a qué dimensión pertenece lo inteligible y a qué dimensión de lo real pertenece lo sensible. Si hacemos el análisis rápido de ese mixto platónico, inmediatamente nos damos cuenta que lo inteligible no tiene materia, que lo inteligible es inextenso, que lo inteligible es cualidad pura. Por lo tanto, lo inteligible pertenecería ya con Bergson al ámbito de lo virtual, al ámbito de las intensidades, a lo inactual, a lo que no está actualizado. Y entonces vemos lo sensible y decimos, pues es que lo sensible
pertenece a la materia, lo sensible pertenece a los actuales, lo sensible pertenece a, 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 a la objetividad. Y aquí tenemos ya reformulado nuestro mixto de lo inteligible y lo sensible, lo pasamos a la filosofía de Bergson y tenemos un mixto de subjetividad y objetividad. La subjetividad del lado de lo inteligible, la objetividad del lado de lo sensible. Entonces es un procedimiento epistemológico, ahí la intuición opera de manera epistemológica. Entonces la intuición tiene este doble sentido que a la vez opera como método epistemológico, pero también como posibilidad metafísica. Tiene este doble, porque con Bergson todo tiene un carácter doble. ¿Por qué? Porque si el todo bersoniano, si la realidad integralmente para Bergson es duración, y la duración está doblemente aspectada, es al mismo tiempo virtual y actual, eso quiere decir que todo es doble, que todo lo que pensemos, si lo pensamos desde el punto de vista de la inteligencia, es decir, como actualidad, como materia concreta, como materia objetiva, tiene esa profundidad virtual. Hay que pensar que eso que vemos de manera actual, eso que consideramos de manera actual, hay que intuir que en el fondo es virtual, es una duración. Y bueno, entonces estábamos en este punto, en este quiebre, que es el cuerpo vivo. Del cuerpo vivo se prolonga la inteligencia hacia la materia y el cuerpo vivo es como la bisagra. Está el cuerpo vivo hacia un lado, se tiende hacia la materia, esa actualidad viva que es el cuerpo, empieza a tenderse hacia la materia, pero también hacia el pasado puro, hacia la memoria, hacia lo virtual. Entonces vean la importancia del cuerpo para Bergson. El cuerpo es el grado cero, el cuerpo es la dimensión en la que todo acontece, porque acontecen las codificaciones intelectuales, pero también acontece la posibilidad de la metafísica. Entonces el cuerpo es muy importante para Bergson. Ya hablamos de este dualismo epistemológico en Bergson. Todo el procedimiento epistemológico es por mixtos y yo creo que ya la semana que entra nos detenemos en las reglas para pensar, las reglas epistemológicas para analizar los mixtos, para localizar los falsos mixtos y los falsos problemas metafísicos, para remitirlo todo al tiempo y entonces en las reglas veremos cómo tienen una función específica. La tercera regla, que ya no tiene complementario, que en realidad pues sería la quinta regla, es una regla que es temporalizante. La primera regla es diferenciante. Hay que diferenciar los términos que están en un mixto, en una dualidad. La segunda regla es problematizante. Hay que problematizar esos mixtos, ver cuáles están bien planteados, cuáles son efectivamente problemas de orden filosófico y los que no son hay que desecharlos de la metafísica. Y la tercera regla es temporalizante. Entonces ya tenemos, la primera regla es, ay, perdón, me perdí ahorita. La primera regla es problematizante. La segunda, no, diferenciante. No, la primera diferenciante, la segunda problematizante, la tercera temporalizante. Remitir todos los problemas ya no al espacio, sino al tiempo. Pero bueno, eso nos detendremos. Diferenciante, problematizante, temporalizante. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, dado ese dualismo epistemológico en Bergson, ¿hay unidad? ¿Nos podemos plantear que hay unidad en la filosofía de Bergson? Bueno, sí la hay, pero hay que tener mucho cuidado en tratar la unidad. Lo único que opera como unidad es la intuición.
¿Por qué? Porque toda intuición es de una misma realidad, la vida. Por eso les decía, la intuición cuando se hace posible se lanza hacia la vida. La inteligencia regresó a ese punto cero, se reencuentra con con el instinto, y juntos inteligencia e instinto hacen posible la intuición, y la intuición se lanza a la vida. Esa es la única unidad. Y la diferencia entre ese objeto de la intuición, que es la vida, es lo virtual puro, que es la vida, es una unidad. En cambio, la inteligencia tiene por objeto la multiplicidad de seres. La inteligencia va a la multiplicidad, la intuición va a la unidad. En cambio, ¿cómo está pensando el movimiento Bergson? El movimiento, lo decía desde hace una semana, Bergson es un pensador del movimiento. Bergson eleva el movimiento a estatuto ontológico. Esto quiere decir que restaura todo eso que se había perdido en filosofía, que se había desplazado el movimiento con el devenir como una realidad de segunda, como derivadas de la eternidad y de la inmovilidad. Entonces aquí el movimiento ya no depende de un motor inmóvil, como en Aristóteles, sino que el movimiento es automovimiento, vale por sí mismo, tiene un carácter ontológico, es un ser, el movimiento es un ser en sí, vale por sí mismo. Entonces el movimiento así pensado, pues inmediatamente vemos cómo se aparta del mecanicismo. Recordemos que el pensamiento de Bergson tiene como principales interlocutores el mecanicismo cartesiano y el idealismo de Berkeley. El movimiento en Bergson es completamente diferente a la concepción del movimiento mecanicista, que es un complejo divisible, que se puede reducir siempre a elementos físicos y a elementos fijos como la dirección, la fuerza, las detenciones, los puntos fijos. Todas estas cuestiones están del lado del movimiento mecánico, del mecanicismo. La mecánica, pues el mecanicismo calcula, prevé, funda relaciones entre elementos, abstrae del movimiento toda su movilidad pura, retiene únicamente lo que no es movimiento. ¿Qué no es movimiento en el movimiento? Las posiciones y el tiempo transcurrido. Y aquí pues sirve muchísimo, Bergson toma la paradoja de Zenón, esta carrera de la tortuga y Aquiles, y entonces esta carrera, como todas las carreras, si nosotros vemos una competencia de carrera, siempre hay un punto de partida, hay un punto fijo, ahí están todos los corredores en posición para cuando les den la señal, comienzan a correr, y hay un punto, hay una meta. Entonces las carreras en sentido deportivo siempre están entre dos puntos, y los corredores transcurren de aquí, corren de este punto a este punto. Y ya a este punto, el que llegó primero, pues ese gana. Entonces la carrera es una carrera medida, que está sometida a puntos fijos. Y pues eso es lo mismo de la paradoja de Zenón. La paradoja de Zenón consiste en que la tortuga le dan un hándicap de ventaja, empieza primero a correr y luego corre Aquiles. Por la velocidad de Aquiles, evidentemente alcanza la tortuga y la deja y llega primero a la meta. Y sin embargo, Aquiles nunca alcanza a la tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga salió antes. La tortuga va en otra temporalidad que Aquiles. Y Aquiles no la puede alcanzar porque es como si ahorita alguno de nuestros héroes históricos, que nosotros quisiéramos alcanzar a Miguel Hidalgo. No lo podemos alcanzar porque él está en el pasado puro, él estuvo en el tiempo antes que nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El mecanicista va a ver los puntos fijos y va a determinar el movimiento de acuerdo
con el tiempo. Y el tiempo va a hacer depender el tiempo al movimiento y el movimiento al tiempo de una manera correlativa. Porque de un atleta, regresando al ejemplo deportivo, de un atleta se va a decir, recorrió 100 metros y ven, pues lo recorrió en 58 segundos. Y entonces ven la velocidad y ven el tiempo. ¿Qué es lo que están considerando? Están considerando el espacio recorrido y el tiempo recorrido. Ya recorrió 100 metros, ya es un espacio recorrido. Ya hizo 58 segundos en ese recorrido, ya es tiempo pasado. Están viendo cosas muertas en vez de ver el recorrer y el pasar del tiempo en el recorrido. No los 100 metros ni los 58 segundos, sino el puro recorrer. Eso es lo que dice Bersón, eso es lo que no ven. Se contentan, se conforman con los puntos fijos, porque resulta mucho más cómodo para la inteligencia, que así opera la inteligencia, tener realidades detenidas para poderlas analizar. Y entonces regresamos al ejemplo deportivo. Empiezan los especialistas. No es que la zancada, no es que el braceo, no es que esto. Empiezan a analizar lo ya pasado, lo ya detenido. Detienen esa carrera y comienzan todos los análisis desde diversos puntos de vista. ¿Por qué este senegalés, porque casi siempre son los más veloces, los maravillosos africanos? ¿Por qué? ¿Por qué esta velocidad? ¿Por qué logró este tiempo? ¿Por qué abatió su tiempo anterior? ¿O por qué no logró su tiempo anterior? Todas esas consideraciones. Bueno, es que desde los kilos, es que subió algo de peso, trae 200 gramos más de peso, porque descuidó su dieta o porque se desayunó 1 milímetro de pan más que ayer. Esas cuestiones, pero lo que están haciendo es que ya detuvieron la carrera y comienzan a analizar desde diversos puntos de vista para ver por qué se dio ese resultado en ese tiempo. Y dice Bergson, pues sí, ahí la inteligencia sirve, ahí está. La inteligencia es calculadora, la inteligencia mide, la inteligencia pesa, la inteligencia da razones, produce verdades, verdades humanas y verdades en el ámbito deportivo. No, los tenis, no, es que esa marca no. Esa marca, los tenis tienen 10 gramos más de peso que tal otra marca y eso pues impide que desarrolle más velocidad. Todas esas cuestiones maravillosas que les oímos a los especialistas en deporte. Eso es análisis por fuera, eso es trabajo de la inteligencia, eso es pensar la realidad según posiciones, según tiempos transcurridos y no según el transcurrir de la vida misma, que es a lo que nos invita esta metafísica bersoniana. Podemos prescindir de lo externo, podemos prescindir del espacio y penetrar en el interior del movimiento mismo, en el recorrer mismo. La metafísica se instala en el movimiento, no en lo recorrido. Se instala en el recorrer, se instala en un eterno presente vivo en que se vuelven indistinguibles pasado y presente. La metafísica de Bergson progresa, va del problema de la libertad al problema de la relación del cuerpo con el alma. Y luego esos dos problemas se hunden en el problema de la vida. Bueno, el problema de la libertad, yo el semestre pasado di un curso del problema de la libertad con Bergson, que está específicamente en este texto, en el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Aquí está el problema de la libertad. Para avanzar en esta metafísica, digo rápidamente en dónde sitúa el problema de la libertad Bergson. La libertad, el problema de la libertad, no concierne a la inteligencia, no concierne a lo extensivo, concierne a lo virtual. La libertad tiene que ver con la emoción del vivir, la libertad tiene que ver con
lo místico bersoniano con la moral, es ahí donde coloca la libertad. Entonces la libertad se conquista cuando se hace posible una intuición y esa intuición hace posible la metafísica. Y entonces vean qué manera tan hermosa está utilizando, está haciendo Bergson para decirnos qué es metafísica. La metafísica es libertad. Por eso es creativa, porque es libertad. Y esto nos aparta completamente de las metafísicas llenas de requisitos, de principios, de causas, de causalidades, de lógica. Acá hay que conquistar la libertad y eso nos hace metafísicos, eso nos hace filósofos, porque desde esa libertad vamos a crear conceptos que surjan con la vida misma. No es cualquier cosa, es hermosísimo, pero es una tarea tremenda la que nos está poniendo Bergson. Y si la contrastamos con la metafísica platónico-aristotélica, pues obviamente también es un esfuerzo enorme. No quiere decir que sea facilito hacer metafísica con Platón, pero vemos las diferencias. Hay que aprender un montón de cosas, hay que ejercitar la racionalidad, hay que abandonar el ámbito de la doxa, hay que abandonar todo para entonces pensar correctamente, llenos de un montón de saberes, de ideas, con Platón, reminiscencia, es decir, recordar y regresar a eso que ya estaría inscrito, con Descartes, que también defiende las ideas innatas. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo en sentido epistemológico. Y en cambio acá tenemos un esfuerzo en sentido creativo, en sentido artístico. Esta es una metafísica que reinstala eso que se perdió con la metafísica, con el pensamiento. Todavía no existía la palabra metafísica, no existía la palabra filosofía, pero con la sabiduría de Heráclito. Aquí regresamos a esto, aunque Bergson no es heraclitiano, pero lo mencioné porque Nietzsche es quien nos enseña. La última filosofía artística es la de Heráclito. ¿Por qué? Porque no está basada en este esfuerzo de la lógica, de llenarnos de conceptos teóricos para entonces poder hacer filosofía. Acá hay que despojarnos. Y esto es muy bonito. Bachelard, que es discípulo de Bergson, Bachelard, él ya habla de este desaprendizaje. Hay que desaprender todos esos códigos, todos esos símbolos que la cultura, que la propia filosofía nos ha enseñado, porque todo eso con Bergson no nos sirve. Por eso Bergson les gusta a los orientales, les gusta a quienes, a los estudiosos de la escuela de Kioto, porque hay este abandono de todas esas cuestiones numéricas, extensivas, numéricas y numerables. Y por eso les gusta, y es por lo que no les gusta tanto en Occidente, por eso no se estudia tanto a Bergson, porque desconfían de alguien que no entrega productos que puedan, que sean racionales, que sean lógicos. Y bueno, aquí me detengo porque a lo mejor ustedes tienen cosas que decirnos, cosas que compartir, preguntas, inquietudes, apuntes. ¿Alguien quiere comentar algo? Una pregunta, maestra. Por favor, dime tu nombre, ¿sí? Luis. Dinos, Luis, por favor. Encontré una frase que cita de Bergson que dice: nuestro pasado nos sigue, sí, se engruesa sin cesar con el presente que recoge en el camino. Conciencia significa memoria. Sí. Entonces, me surgía una pregunta. ¿Cómo se relaciona o de qué manera se opone con respecto a la idea o a la concepción que tiene Bachelard del instante, maestra? Porque para él se trata de alejar de la horizontalidad y tender más hacia la verticalidad. Sí, qué bien que eres lector de Bachelard, es encantador. Yo, de hecho, ahorita ya me pidieron los programas y creo que voy a dar Bachelard los lunes, porque siempre hay más que explorar.
Sí, ahí digamos que está el punto de rebeldía, sobre todo en la intuición del instante en Bachelard, la rebeldía del alumno frente al maestro, ¿no? Así como Aristóteles frente a Platón, Bachelard frente a Bergson. Quiere revocar todo lo dicho a mí me pasó ayer en la conferencia, la doctora Sonia Rangel impugnó prácticamente todo lo que yo dije. Y bueno, a uno le da gusto ver el crecimiento no fue mi alumna nunca, pero de generaciones, es generación después que yo. Entonces, siempre hay como esa cosita de que el alumno quiere mostrar todos sus saberes frente al maestro, como diciendo, tú ya estás obsoleto, ya es momento de que te retires, ¿no? Ayer en la plática, pues me ocurrió que tiene una animosidad, la doctora Sonia Rangel tiene un carácter vivo, digamos, que en muchos aspectos contrasta con el mío, que yo más bien creo que soy tranquilo. Pero bueno, coincidimos en el nombre, nada más. Sí, es una cuestión de Bachelard en la intuición del instante, que quiere hacer su propia filosofía. Y la intuición del instante es un texto temprano de Bachelard, es en los 30. Bachelard muere en 1962, estaría por venir toda su maravillosa filosofía, la ensoñación y la poética del espacio y todas esas cuestiones. Y en ese texto pues se ve un discípulo ardiente, un discípulo que quiere encontrar su propio camino y no quiere seguir los pasos de Bergson. Es muy hermoso lo que hace en la intuición del instante, pero no se sostiene. Él es muy bonito cuando dice hay que abandonar, bien lo dijiste Luis, el tiempo que corre horizontalmente, dice el tiempo no es un río, el tiempo es brotante, el instante es un tiempo brotante, y el instante bachelardiano no tendría nada que ver con la memoria ni con lo porvenir. Entonces el instante en Bachelard es como una mónada, incluso lo dice así Bachelard. El instante es como una mónada en medio de dos nadas, la nada del pasado y la nada del futuro. Y entonces lo que hace es un instante metafísico. ¿Por qué? Porque no es un instante vivo, no está pegado a la vida, sino que es un instante matemático, justamente lo que Bergson está desechando. Está diciendo, bueno, no, pero no nos confiemos en el instante matemático, en el instante que es una esquematización, porque no nos lleva a ningún lado. No quiere decir que no exista, pues existen los relojes que están midiendo el tiempo. Pero Bergson, perdón, Bachelard, que escribe también bellísimo, pero a él no le dieron premio Nobel como a Bergson. A Bachelard no le dan premio Nobel de literatura, aunque escribe bellísimo. Pues es un atrevimiento de discípulo que luego poco a poco, yo de hecho ese es el tema que quiero que abordemos en problemas de metafísica y ontología, la clase de los lunes, porque para que se comprenda bien cuál es el planteamiento de Bachelard y cómo realmente poco a poco regresa a Bergson. Y yo lo aplaudo porque Bachelard es enorme, es un pensador maravilloso. Yo creo que yo fui mi maestra, ahora sí que mi maestra fue la bachelardiana mayor de la facultad, que era la doctora María Noel Lapujad, y yo me esperé casi 3 años después de que ella se jubiló por respeto a su nombre, a su trayectoria, y hasta como 3 años después que vi que nadie daba Bachelard, pues ya yo empecé a dar Bachelard y yo ya tengo muchos años, ya tengo incluso tesis dirigidas de Bachelard, incluso de tesis doctoral, tesis de licenciatura, y he estado en comité en tesis doctoral de Bachelard. Y bueno, yo ya tengo mucho tiempo trabajando a Bachelard. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que quería deslindarse del maestro porque estaba buscando su propia filosofía, algo que logra plenamente Bachelard. Bachelard logra una filosofía original, diferente a la de Bergson, pero en la cuestión del instante, pues luego tiene que retroceder. Haz de cuenta, Luis, que el instante es como ese despliegue de la inteligencia, llegó a su punto más alto y regresó. Y no se deslinda, realmente no termina deslindándose de Bergson, aunque en la cuestión del tiempo, aunque hace una filosofía completamente diferente a la de Bergson, y completamente luminosa, bella, verdaderamente original. Entonces Bachelard es también
es de esos que viven en mi corazón. Pero qué bueno que seas lector de Bachelard. Necesitamos más lectores de Bachelard, también por eso quiero darlo, porque Bachelard dice, a mí nada más me gustan las lecturas felices. Yo solamente leo libros felices. Y pues a mí me gusta eso, porque pues ya la vida nos presenta suficientes atropellos como para todavía meternos en esas cuestiones que nos hacen sufrir muchísimo. Y con Bachelard pues todo es luminoso, todo es hermosísimo. Pero ahí está Luis. ¿Más o menos te contesté? Sí, gracias, maestra. Gracias a Gracias. ti, gracias Luis. ¿Alguien más tiene algo que decir? Profesora, solo Hola. si nos podría facilitar el libro del que hablaba de religión y moral. Déjame ver si lo tengo en PDF. Se los pongo en plataforma, las dos fuentes de la moral y de la religión. ¿Me dices tu nombre, por favor? Sí, María Yaret Solares. Yaret, gracias. Que apenas conversamos hace poquito y te incluí en la plataforma. Voy a buscarlo. Vean qué viejito está. Yo lo compré ahí con los señores que venden libros afuera de nuestra facultad. Se lo pedí, yo encargaba ahí mis libros difíciles y vean, pues está todo viejito. Le tuve que hacer el tratamiento del horno de microondas porque lo abría y las esporas me hacían toser. Y pues bueno, hay que poner los libros así al sol para que se mueran todas las esporas que ya están acumuladas en el papel. Pero pues como no aquí, pues vivo en departamento y el sol no era suficiente, el que llega no es suficiente para matar esporas, se me ocurrió meterlo al microondas y ¡pum! Ay, perdónenme, asesina de esporas. Sí lo encuentro con mucho gusto. Si no, pues luego en un momentito, pues que tenga Ok, sí, si no, igual yo lo busco y si lo encuentro, lo coloco en el Classroom. Por favor, que es un libro bellísimo, es un libro, todo, realmente, han de decir que exagero, pero bueno, con Descartes tuve que encontrarle su lado amoroso y bueno, porque las aproximaciones de odio, pues no llevan lejos. Pero es que verdaderamente es una filosofía bellísima la de Bergson. Nos pone contentos, es correcto, no está una alegría no banal, pues, sino que una alegría filosófica, una alegría fuerte que requiere de nosotros mucho esfuerzo. Y esas son las alegrías que valen la pena. Si lo encuentras, si alguien lo encuentra, por favor, compártanlo. Yo también voy a hacer la búsqueda por mi cuenta, a ver quién logra encontrarlo primero. Es un texto muy bello. Y pues por ahí les voy a colocar otro texto. Yo tengo casi todo Bergson en PDF. Creo que no, pero voy a revisar. Y les coloco algún otro, tal vez La evolución creadora, que también es una delicia de libro. Todo Bergson es bellísimo, no nos alcanzaría toda la carrera para estudiar todo Bergson. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Gracias, Yaret. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, continuamos leyendo. Yo estoy leyendo la introducción a la metafísica, como les he mencionado, directamente de la Pensée Le Mouvant. Y entonces sigan leyendo, pónganse como tarea a leer como 5 páginas cada semana, que parece poco, pero encierra un montón de cosas. Por eso les puedo poner, no es que yo esté haciendo la traducción al francés, sino que al revés, yo lo estoy tomando en francés y les hago la traducción al español y eventualmente creo que ayer les incluí alguna cita tal cual en francés para que luego pues no, que como que quede bien claro que así es como lo escribió Bergson. Les agradezco mucho, como siempre, contenta. No, pues ya no. Les iba a decir, ¿qué les parece si doy el próximo semestre? Pues no, porque ya es Metafísica 2, ya cursaron Metafísica 1, entonces pues les platico de todas maneras de que estoy planeando, ya tengo aquí mi material para. Vean cuánto material requiere uno para hacer un programa. Y entonces, aquí ya lo tengo esbozado. No, este es para estética. Aquí.
Para Metafísica 1, Plotino. Y entonces aquí no tengo tanto, pero ya todos los estoy teniendo así. A todos les pongo su letrerito de qué es lo que estoy trabajando. Este es para estética. Entonces, para Metafísica 1, que ya no les concierne a ustedes realmente, porque ya la cursaron, pues Plotino, que es tan maravilloso es tan maravillosa su metafísica, y pues al abordar Plotino, pues nos obliga a visitar constantemente a Platón. Entonces, en vez de irnos directamente con Platón, Plotino, que es maravilloso, sus Eneadas, y bueno, en ese trabajo estoy ahorita, viendo a ver qué doy. Ahorita cuando escuché a Luis, ya tenía pensado más o menos a Bachelard, ya me reforzó la idea de que sea Bachelard. Bueno, les agradezco mucho. Nos vemos en una semana. Vamos a buscar este texto de las dos fuentes de la moral y de la religión, y yo les comparto algún otro libro de los que tengo de Bersón para que vayan teniendo su biblioteca de los grandes, grandes filósofos.